Bos días a todas, todos, benvidos. Neste caso, pois, ximos nesta rolda de prensa. Está aquí a miña beira, neste caso, Juan Manuel Humanes, responsable da empresa Ricasa, que vai a ser que en tanto día 24 como día 31, pois, faga ese espectáculo pirotécnico que sexa do gusto, agardemos pois de todos. Eu agardo que así sexa. Pola miña banda, un pouquiño ter que decir que, como ben sabedes, esos 5 puntos de disparo ás distintas localizacións, que foi algo, pois, que unha decisión que tomou pois este goberno municipal, sobre todo xa o ano pasado, despois de ver pois como habían quedado, neste caso, pois os tellados, que sabedes que estamos en plenas obras para arranxalos. Houve que buscar o mellor dos xeitos acaídos para que, obviamente, houvese un bo espectáculo de luces, un bo espectáculo pirotécnico, de aí pois que o fixéramos pois, en distintos puntos, distintas localizacións, xa coñecidas por todos. E pola miña banda, decirvos que, obviamente, non hai por que buscar unha localización fixa, sobre todo para que non haxa estas aglomeracións pois, si de xente. É importante que a xente, pois, distintos puntos, é importante dicir que realmente dende a distintas localizacións se pode ver 1, 2, 3 puntos de disparo, que os fogos son os mesmos, que non é obligatorio, neste caso, estar nun punto para ver os 5, inda que poda velos en algún punto da cidade, que se poden divisar pois, os 5 puntos de disparo, que respeten, obviamente, a distancia, que estén ca mascarilla, e, sobre todo, eso, evitar, pois, ao máximo, pois, as aglomeracións, que foi un pouco, pois, o obxectivo que quixemos, pois, o ano pasado, e que, obviamente, pois, este ano, ca situación que temos nestes intres de pandemia, canto máis evitemos pois isto, pois mellor. Sin máis, pois todos os aspectos técnicos de como vai a ser o espectáculo, non solamente do día 24, porque temos que dar importancia tamén moita pois o espectáculo do día 31, pois os vai explicar neste caso Juan. Eu solamente pois quería pois pedir unha cousa, que el non sei se é coñecedor ou non, porque todos os augurios fan que para o día 24 que vamos ter mal tempo. Eu, na miña época, me acordo que cando alguén se quería casar ou así, había que coller, non sei se era unha docena de ovos, non sei se era unha docena ou media docena, e leválos ao convento de Santa Clara. Me parece que non sei se ainda se sigue con esa tradición, xa digo, non sei se é unha docena ou media. Entonces, se hai algún veciño ou veciña que realmente pois queira pois que se divisen pois os fogos do mellor xeito posible, pois que faga pois ese desexo, que leve pois esa docenilla de ovos ás monxas ali a Santa Clara, que nos bote pois neste caso unha man para que o día 24 este o máis despexado posible, sobre todo porque o que dicía antes, esta empresa pois é unha seguranza, xa botou os focos aquí durante varios anos, e a verdade é que é un espectáculo pois pirotécnico que vale, pois que paga a pena, non? Sin máis, paso a palabra, Juan. Muy buenos días a todos. En un primer lugar, sí me gustaría algo principal, y es dar las gracias, en este caso a la organización, en este caso el Concello de Santiago, por esta oportunidad. Por ahí, estupendo, gracias. Pues comentaba, darles las gracias por esta oportunidad, y dar las gracias principalmente a la ciudad. Nosotros, desde el primer año que trabajamos aquí, fue en 2008, que esta ciudad nos abrió las puertas para hacer los espectáculos multimedia y de fuegos artificiales sobre la catedral. Pues bueno, generamos ese vínculo de cariño entre ambas partes y trasladar desde la empresa hacia todos vosotros el cariño con el que a esta ciudad venimos. Para esta edición tan significativa, por varios aspectos, se ha diseñado y se ha preparado un espectáculo pirotécnico para ser visionado desde diferentes zonas de la ciudad. Hemos intentado que este espectáculo sea un espectáculo de altura, ¿de acuerdo? Los elementos pirotécnicos están diseñados y fabricados con esta intención, para que la gente no se tenga que acumular en determinadas zonas para disfrutar del espectáculo.
Esta ciudad es verdad que plantea cierta facilidad a la hora de ver los diferentes puntos. Hay zonas elevadas de la ciudad que la gente, yo me imagino, que se irá acoplando en sus diferentes localizaciones para disfrutar de uno o varios puntos. No es necesario verlos todos. Los 5 puntos que serán sincronizados son exactamente iguales. Es algo que quiero destacar. Es decir, si vemos uno, no va a perder nada si no vemos otro. Es decir, los 5 puntos, los 5 espectáculos pirotécnicos del día 24 son exactamente iguales. Hombre, si se tiene la posibilidad de ver 2 o ver 3, pues aún mejor. Pero no va a ser necesario. Es decir, con uno de ellos, los demás son todos iguales. Destacar algo. Cada espectáculo pirotécnico que tenemos previsto para la noche del 24 tiene una cantidad de fuegos artificiales, una cantidad neta de más de 500 kilos. Es decir, es algo significativo y representativo. Yo sé que son datos que habitualmente gusta conocer porque verdaderamente da entidad al espectáculo que está programado y está previsto para esta fecha del 24. Estos 500 kilos son para cada zona de lanzamiento. Es decir, que significativamente, para que nos hagamos una idea, se van a disparar más de 170 kilos de fuegos artificiales por minuto en las diferentes localizaciones de la ciudad. Por eso insisto que no hace falta que la gente se acumule o se amontone, que mantengamos esta distancia, porque con ver uno de los espectáculos ya va a ser majestuoso. Una cosa que me gustaría destacar del espectáculo, la climatología. Eso no lo dirigimos ni lo dominamos. Afortunadamente, que no nos faltaba más que dirigir y dominar eso, afortunadamente. Para nosotros es fundamental. Vamos a intentar y vamos a elevar las plegarias para que la noche sea con una visibilidad lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque al disparar tal cantidad de fuegos artificiales en cada una de las zonas, lógicamente se acumula más concentración de humo que si disparamos mucha menos cantidad. Y verdaderamente sería una lástima haber preparado y diseñado estos espectáculos pirotécnicos y que luego no se pudieran percibir con la claridad que se requiere. Respecto a los espectáculos del día 24, como os he comentado, tiene una duración prevista de 15 minutos. Está disparado cada uno de los espectáculos, va sincronizado, todos los espectáculos, como he dicho, son iguales, van sincronizados para que todos los efectos en los diferentes escenarios donde se desarrolla el espectáculo sean exactamente iguales, con una duración estimada de unos 15 minutos aproximadamente y, como he comentado, con más de 500 kilos netos para cada zona de lanzamiento. Esto supone algo principal, es decir, es en una ciudad que vamos a hacer un espectáculo, no, vamos a hacer 5, con todos los condicionantes de seguridad que todo esto requiere. Yo desde la empresa de pirotecnia ruego que mantengamos todas estas medidas de seguridad propias de un espectáculo pirotécnico, independientemente de las circunstancias COVID, ¿vale? Que mantengamos esta distancia de seguridad, que atendamos a los cortes de tráfico, que atendamos a los cortes de viabilidad que habrá para la realización de este evento. Y sin más, paso a lo del día 31. Para nosotros ha sido siempre importante y principal el 24, porque sabemos lo que significa y lo que representa. Pero el 31 ha sido, al menos para nosotros, siempre un espectáculo diferente. Es decir, porque cuando se hacían los espectáculos aquí en la plaza estamos condicionando a requisitos técnicos y de medidas de seguridad porque disparábamos en una zona mucho más cerrada. Ahora, al abrir el espectáculo este año, especialmente en la Ciudad de la Cultura, yo invito al 24, pero también invito al día 31. Para que nos hagamos una idea, el día 31, en un solo espectáculo de pirotecnia, hay más de 1.300 kilos de pirotecnia en una sola localización. También, de igual manera que los del día 24, están pensados, diseñados, fabricados y dispuestos para que se vean desde muchísimas zonas de la ciudad. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que hay que hacer la salvedad que va a ser una zona de lanzamiento exclusiva y que va a ser un espectáculo completamente diferente a los del día 24. Va a llevar elementos pirodigitales, va a llevar elementos de movimiento 3D, es decir, un espectáculo que hasta el momento no se había desarrollado aquí en Galicia y lo vamos a poner, por así decirlo, lo vamos a disparar el próximo día 31. Como ya he mencionado, la duración va a ser la misma que la de los otros espectáculos, aproximadamente los 15 minutos. Pero hacía esa salvedad que en un solo espectáculo vamos a concentrar más de 1.300 kilos de pirotecnia. Es cierto que la Ciudad de Cultura se presta a hacer este tipo de espectáculos. Ya solamente el marco donde se hace el espectáculo ya vestirá también en gran medida al espectáculo pirotécnico. Y bueno, eso es lo que quería destacar. Y casi por último,
Lo que digo en numerosas ciudades que ya estamos arrancando con el tema de la pirotecnia, que nos dan la oportunidad de trabajar, somos empresas que somos un sector que hemos sufrido, no sabéis cómo, esta crisis. Nosotros hemos pasado de 100 a 0. Nosotros sí que no hemos tenido una progresión como otros sectores del 75%, 50%. Nosotros hemos pasado de 100 a 0. Ahora estamos arrancando. Por eso doy las gracias a los organizadores que se atreven y que ponen en valor estos espectáculos y que ponen todas estas medidas de seguridad para que se lleve adelante. Quiero pedir una cosa, que la gente disfrute. Esto lo hemos hecho para disfrutar. Entiendo los condicionantes sanitarios que tenemos, respetemos las distancias de seguridad, iremos todos con las mascarillas, pero algo principal, que lo llevamos dentro, las ganas de disfrutar. Y este año tan especial, a ver si lo podemos conseguir con los fuegos artificiales. Eran 214 más IVA. Creo que era un presupuesto... Sí. Quizás esa cifra te la puedo dar yo. Sí. Creo que eran 222.000... 222, sí, algo así. 222, una cosa así. Sí. Falábamos do tempo, se fose moi malo, poderían quedarse sempre de boquetas. Home, acardemos que non, vamos ser optimistas, coidamos que se quedar pois unhas condicións moi desfavorables, que realmente pois se teña que chegar pois a esa medida, non? Eu penso que aquí na historia dos juegos... Sí. Es verdad que venimos a una ciudad que tiene estos condicionantes. Tenemos que jugar con estos condicionantes. Si las circunstancias son muy adversas, pues posiblemente tendremos que estudiar diferentes posibilidades, pero tienen que ser muy adversas para que esto no se pueda llevar adelante. A nosotros lo que nos interfiere, el tema de una lluvia y una lluvia fuerte, lo que nos interfiere es para los montajes previos. Una vez que los espectáculos están montados, nosotros ya llevamos hoy en día todos los sistemas para que eso se quede montado y se quede tapado y sea factible a la hora del espectáculo. Esta circunstancia de que nos llueva el día del espectáculo, pues sucede, no solamente en esta ciudad, sino en otras muchas. No es algo que podamos controlar, como he comentado antes. Algo máis? Ángela, tes algo por aí? No? A ver se hai unha... Non hai pregunta. Porque lo que es el espectáculo es claro, solo de juegos, porque algunos años había también como partes también visuales de... Sí, foi algo que se estivo pois a valorar, este ano non se fai, obviamente, cas limitacións pois que temos, non deixaba de ser pois un custo, obviamente, pois máis que importante, e realmente o mellor era limitalo a un número de persoas, pois como nos está pasando en distintos concertos, non? O gallá sexa algo que se poda resolver para o vindeiro ano, ademais, ora, realmente, se se pode proxectar, neste caso, na fachada da catedral, é aberto, pois, obviamente, a todo o mundo, non? Sin ese tipo de excepcións de limitacións, pois é algo a valorar para os vindeiros anos, non? Pero, bueno, eu penso que paga a pena realmente o espectáculo do 24 e do 31, coidamos, pois eso, que sexa do maior agrado de todos, non? Igual que tamén pois foi un pouco pois o ano pasado, con esas circunstancias especiais, que era a primeira vez, era algo novedoso. É importante salientar que foi unha aposta arriesgada que se fixo ano pasado, porque quitar do entorno, neste caso, de aquí, da praza de Obradoiro, tanto da catedral como daqui do Pazo de Raxoi, que obviamente a decisión estuvo clara, non deixou de ser pois unha aposta valiente, arriesgada por esta parte de goberno, non? De buscar pois o xeito que realmente pois a un maior número de veciños e veciñas de Santiago poderan disfrutar, que era algo que tamén nos viñan neste caso pois reclamando, non? Que a serie de limitacións que había para entrar na praza, pois se quedaba en si un espectáculo pois moi reducido, que por eso eles, as veces que estiveron, apostaron moi forte tamén por os espectáculos do día 31, porque era o día que realmente pois non había pois tantas limitacións realmente para entrar na praza, cando votaban neste caso da zona de atrás de Alameda, non? Nosotros como empresa nos dimos cuenta, las últimas ediciones que trabajamos en la plaza, con todas las limitaciones que teníamos de aforo, de acceso y demás, que desarrollábamos un espectáculo pirotécnico, pero que verdaderamente de primer nivel, con un espectáculo audiovisual fantástico,
pero que verdaderamente tenían acceso a ello, no sé si eran 5 o 6.000 personas, Sí, o incluso... lo que es la zona de la plaza. Por eso nosotros como empresa hacíamos tanto hincapié en el espectáculo del día 31, porque ahí sí que verdaderamente podía disfrutar la gente de un espectáculo pirotécnico en mucha mayor medida. Por eso hacíamos, eso sí que ha sido una cuestión que, bueno, consensuada también con el organizador, por eso por parte de la empresa se planteó potenciar, empujar ese espectáculo del 31, porque ahí sí que lo veían miles y miles y miles de personas, que lo hemos venido desarrollando hasta el momento ahí en la Alameda. Ese era el motivo de empujar y difundir con tanto énfasis el espectáculo de la noche del 31. Y este formato de lanzarnos en diferentes puntos que viene un poco por necesidad, por el tema de pandemia, ¿se quedará en el futuro o recuperaremos? Bueno, supongo que se recuperará también, ¿no? Lo de los grandes. No, por temas ya de patrimonio, obviamente, catedral, imposible hacerlos, y aquí realmente en el Pazo de Raxoi tampoco, ¿no? En sí el destrozo era más que evidente. Pero cuando el primer año, además, eso coincidió que habíamos entrado, hice una visita a los tejados de cómo estaban y cómo quedaron después, ya estaban totalmente destrozados. Aquí tuvimos, en este caso, una suerte pues importante de que no ocurriera en sí nada de cómo realmente quedaban. Nos vamos a gastar ahora máis de 1 millón de euros en arranxalos, non? De aí que, ademais, eso, o ano pasado era o que dicía, foi unha aposta arriscada, a xente, si, a veciñanza de Compostela gustoulle, por moita xente aquí non iba a vir. Eu me quedo cunha mensaxe que me chegou o ano pasado dos veciños que me gustaría pois recalcalo, non? Ademais, eso, foi no Restollar, e dice, Gonzalo, mira, por primeira vez algún veciño ou veciña e algunha xente maior que está na residencia de ancianos dali do Restollar, o mellor é a primeira e última vez que poida ver os fuegos. Mo mandaron según rematou. Eso quedoume pois na alma, no corpo. Me gustou moito pois esa mensaxe de felicitación que mo fixeron, non? Pois é algo que realmente veciños que aquí non querían vir por temas de aglomeración ou seguridade, veciños de Santiago sí que puderon desfrutar. Por eso, por lo menos, mentras estemos nós, a nosa idea é seguir pois desenvolvendo, pois neste caso, os fogos pois deste xeito. Vale, moitas gracias a todos. Gracias Chao. a todos.